Siempre me han fascinado los taínos. Siempre quise aprender el idioma de los taínos y estoy seguro de que muchos de ustedes también. Pero hay un problema. El idioma taíno ya no existe. Nadie lo habla. Es considerado un idioma muerto. Bienvenidos una vez más a una reacción de este canal. Hoy vamos a reaccionar otra vez a Quisqueya. La verdad es que ya llevamos como 3 videos ahí que hemos reaccionado a Quisqueya solo en esta semana. Si ustedes quieren saber cómo divido yo la semana, es por mi ropa. Porque un día grabo específicamente los videos de la semana, aunque no siempre coinciden en las fechas. Y en esta ocasión vamos a averiguar, o vamos a tener una especulación de cómo sonaba el idioma taíno. Aunque hay una gran controversia que yo he visto a través de alguna información que me han enviado de si los taínos realmente eran taínos, si tenían otro nombre. Bastante interesante ese tema, pero no lo vamos a hablar en esta ocasión. Hoy solo vamos a escuchar a ver qué tiene para contarnos acerca de este idioma que parece ser una lengua muerta. En el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén. Fue un acontecimiento importante para la historia y la tradición judía, y también para los cristianos, ya que se dice que fue profetizado por Jesús. Para la lingüística es importante porque marcó el fin del idioma hebreo. De ahí en adelante, el pueblo judío fue desterrado a todas partes del mundo. Para el año 200, el hebreo, igual que el templo de Jerusalén, había desaparecido. Sí existía todavía en forma escrita. La Torá, es decir, el Antiguo Testamento o escrituras hebreas, estaba escrita en ese idioma, pero solo se usaba para rituales religiosos, y así con el tiempo se perdió el uso y las pronunciaciones. Unos 1800 años después de la caída de Jerusalén, muchos judíos comenzaron a regresar a Palestina, y se decía que el pueblo judío debería llegar a ser su propia nación de nuevo, con su propio idioma. El problema más grande para los judíos volver a llegar a ser una nación, aparte de que Jerusalén estaba en manos árabes, fue el hecho de que todos hablaban idiomas diferentes. El judeo árabe, el judeo español, el yidis, el alemán y muchos otros. ¿Por qué no recrear el idioma hebreo bíblico? El editor Eliezer Ben Yehuda dedicó el resto de su vida a recrear el idioma hebreo bíblico. Claro, tuvo que inventarse pronunciaciones nuevas y hasta muchas palabras nuevas, porque palabras como avión o teléfono no están en la Biblia. Comenzó alrededor de 1880 con su recreación, y en 1948 el hebreo nuevamente llegó a ser el idioma oficial de Israel, al mismo tiempo que Israel nuevamente llegó a ser una nación, hace apenas unos 70 años. La historia del renacimiento del hebreo es un ejemplo muy interesante de que es posible de recrear y reusar un idioma antiguo. Pero también nos muestra lo increíblemente difícil que es y cuántas dificultades y problemas uno puede tener haciéndolo. ¿Y qué tal si solamente existen los escritos y ni eso se puede entender? Como en el caso del egipcio. Una de las piezas centrales en el Museo Británico en Londres es la llamada Piedra de Rosetta, inscrita con un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. Aparece en 3 escrituras distintas. El texto superior y la parte intermedia están escritos en egipcio antiguo y la inferior en griego antiguo. Presenta esencialmente el mismo contenido en 3 idiomas, de los cuales uno, el griego, es conocido. Gracias a esta piedra se podía descifrar un idioma muerto, los jeroglíficos egipcios en las pirámides. Pero solo había un problema. No se sabía cómo pronunciarlo, porque nuevamente faltaban las vocales. Una cosa es leer, escribir y entender un idioma, y otra es hablarlo. Sin embargo, sí se puede usar idiomas similares para extraer las pronunciaciones. Para el antiguo egipcio usaron el idioma copto para encontrar las vocales. Así que vemos que no es imposible recrear un idioma muerto, en especial si el idioma fue escrito. Solo hay que Pararán, ¿y cómo va a ser lo del taíno? Porque no sé qué tantos registros hay del idioma como tal. No sé si escribían también en piedras o algo similar, pero no creo, pero de repente sí. averiguar cuál fue la pronunciación y su gramática. En el caso del hebreo, tuvieron la gramática y entonces solo tuvieron que inventarse unas palabras y adivinar algunas pronunciaciones. En el antiguo egipcio, tuvieron que buscar otros idiomas similares para relacionar estos con los jeroglíficos. Pero ¿qué tal si el idioma no tiene una escritura, ni en forma jeroglífica? Todos los hablantes están muertos y todo lo que queda son unas cuantas pocas palabras, como en el caso del taíno. A la llegada de los europeos al Caribe, había más idiomas distintos de lo que hay hoy día. Era un tollo lingüístico. Se podría decir que casi cada isla tenía su propio idioma y las islas grandes hasta varios. Ok, eso es interesante. Básicamente era como aquí Guatemala, que nosotros de por sí tenemos 25, 26 idiomas que se hablan solo en Guatemala, imagínense. Evidentemente la mayoría pues hablamos español, pero hay muchos idiomas derivados del maya, en su mayoría son del maya, donde cada región habla diferente. Solo en la isla de Quisqueya se sabe del taíno clásico, el macorís, el ciguayo y el siboney.
Además, había dos distintas familias lingüísticas. Los idiomas taínos, también conocidos como idiomas arawak, fueron distintos, pero similares. Y los idiomas caribe, también conocidos como kalinago, que fueron muy diferentes a los idiomas taínos. Los taínos y los caribe parecen haber sido también socialmente diferentes, con los caribes siendo más violentos y atacando a los taínos, robándole hasta las mujeres. Cuando los conquistadores llegaron a esclavizar a los taínos en las Antillas Mayores, no estaban interesados en aprender su idioma, ya que los consideraban unos salvajes nada más. Solo aprendieron los nombres de lugares, de objetos y unas cuantas palabras básicas para poder dar órdenes. Tú buscar oro. Algunos misioneros intentaron hacer un registro de ciertas palabras, pero desaparecieron tan rápido que no hubo tiempo de estudiarlas. Por ejemplo, el macorix y el ciguayo desaparecieron primero, por lo cual casi no se saben ni palabras individuales. Con los caribe fue un poco diferente. Aunque muchos también desaparecieron, tomó más tiempo, por lo cual algunos misioneros pudieron aprender el idioma y preservarlo. Además, algunas tribus caribe, es decir, kalinago, lograron sobrevivir en varias islas de las Antillas Menores, como por ejemplo en Dominica, aunque ellos también perdieron su idioma alrededor del 1920. Hoy los idiomas originales taínos y caribe son considerados muertos. Y el taíno fue un lenguaje sin escritura, por lo cual no había registros escritos por taínos. Hasta las palabras que los misioneros apuntaron, las apuntaron fonéticamente. Por ejemplo, si apuntaron la palabra casabe, no es porque se escribe así, sino porque así les sonaba. Y por eso hay variaciones en cómo se escribe la palabra, ya que les sonaba diferente a cada uno. Algunos han propuesto que quizás los petroglíficos taínos son un lenguaje escrito, similar a los jeroglíficos egipcios. Pero si lo son, vamos a necesitar una piedra de Rosetta taína para traducirlos. Así que lo único que nos queda es usar idiomas similares y comparar las pocas palabras taínas que tenemos a otros idiomas que sí existen todavía. Imagínatelo así: español, portugués, italiano son idiomas de la familia del latín. Asimismo, el taíno es un idioma de la familia de los idiomas arawak de Sudamérica, algunos de los cuales todavía se están hablando hoy en día, como el ocono, el maniwa y varios otros. Igual que el español y el italiano son similares, pero diferentes, los idiomas arawak son parecidos, pero con diferencias. Y además de esos idiomas arawak existían los idiomas kalinago. Ya saben, los caribe que se robaban las mujeres, y esos eran completamente diferentes otra vez. Pero como vimos, de los idiomas kalinago sí había registros de misioneros. En ese sentido, el idioma caribe le va como al hebreo, por lo cual se podía recrear y ya hay comunidades que están tratando de introducir esos idiomas otra vez. Pero al taíno le fue como al idioma egipcio. Por muchos años se pensaba de que sería imposible recrear el idioma taíno clásico, pero luego eso cambió cuando se descubrió una piedra de Rosetta taína. ¿Ah, sí? Pensé que no había. No una piedra literal, sino una comunidad y un lenguaje sorprendentemente similar al taíno clásico, un lenguaje vivo y activo. Ok, una comunidad que no habla español, sino que es de hace muchos años que trae el idioma. Bueno, básicamente es como se ha conservado el idioma aquí en nuestro país. O sea, los que hablan ese idioma per se son las personas que hace muchos años traen ese idioma de generación en generación y no lo han dejado de lado. Lo que estás escuchando es el idioma garífuna. Y es el idioma ese también lo hablamos aquí. Y es ese idioma con el cual lingüistas están logrando descifrar el taíno clásico, que se hablaba en Quisqueya, Cuba, Jamaica y Boinquen. Pero hay varias curiosidades sobre este idioma y su comunidad. En primer lugar, este idioma... aquí en una región de Guatemala, específicamente del lado que sería noreste, más o menos, creo yo, si no estoy equivocado. Allí en la región de Izabal y todo ese lado se habla garífuna. Se origina en las islas de San Vicente y las Granadinas en las Antillas Menores. Y la población garífuna no se consideran taínos, sino kalinagos. Es más, no parecen ser nativos indígenas. Hermano, qué placer saludarte. Saludos a ti. Y perdón, es que tú andas. Bueno, mira, me encuentro ahora mismo en Venezuela, hermano, en el Parque Nacional Canaima. Bueno, vaya crossover inesperado que acabamos de tener. Que aquí es la antesala del Salto Ángel. Estoy investigando el idioma taíno y estoy buscando información sobre los garífunas. Creo que existen todavía en lugares como Honduras, Belice, Guatemala. Y como tú viajas mucho y conoces estos lugares, quería saber si me podrías ayudar a investigar sobre los garífunas por ahí. Ok. ¿Vieron que le dije? Aquí también. Sí, yo parece que no sé nada, pero más de algo sé. Mira, pero yo tengo un contacto muy interesante de un buen amigo, Alan del Monte, que hizo un video sobre los garífunas. Yo te voy a poner en contacto con él. ¿Qué tú crees, hermano mío? Eso sería maravilloso. Otro crossover. Muchas gracias. Pues ya tú sabes, entonces, placer saludarte, hermano. Nos veremos en breve. Hey, mi hermano Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, un placer. Carambas. Para los que son asiduos de este canal saben que hemos reaccionado a canales como las de Alan del Monte, hemos reaccionado a Quisqueya y hemos reaccionado a William. Son de los canales que más reaccionamos, de hecho. Entonces sí me hace ilusión estar viendo a los tres juntos. Placer conocerte. Estoy haciendo un video sobre el idioma taíno y William Ramos me contó que tú me puedes ayudar un poco con información sobre los garífunas. Bueno, la historia de los garífunas es sumamente interesante, ya que este grupo de personas sale de África en el 1675, esclavizados en un barco español, y se supone que en una tormenta llegan a la isla de San Vicente y allí son recibidos por los indios Kalinago que vivían en la isla. Y durante un proceso que hubo de encuentro entre estos dos grupos de personas, los garífunas, estos negros africanos, logran ser parte de esta cultura, ¿verdad? Los arahuacos los adoptan, por decirlo de alguna manera, y a partir de ahí su historia es fascinante. Alex, y algo interesantísimo que puedo contarte sobre el idioma de los garífunas es que cuando los garífunas salen de África y llegan a esta isla, ellos deciden olvidarse un poco de lo que es su cultura y deciden adoptar totalmente la cultura indígena que encontraron en aquella isla. Y mucho de esto se puede ver en el idioma actual de los garífunas, que está muy arraigada en lo que fue la lengua de los indígenas arahuacos que ya vivían allí. Wow, interesante. Pero idiomas cambian y desaparecen. Los kalinagos de Dominica, por ejemplo, ya ni hablan su idioma kalinago. ¿Cómo sabemos que los garífuna todavía hablan un idioma de origen antiguo? Sí, algo increíblemente interesante de los garífunas es que parte de su orgullo como nación, como sociedad, ¿no?, es que ellos nunca fueron esclavizados por ninguna potencia. Ellos salen de África, logran rebelarse en el camino al Caribe, logran llegar a esta isla. Cuando llegan a la isla, sí adoptan un poquito las costumbres de los indígenas que vivían allí, y a partir de ahí ellos han mantenido muy protegido lo que es su cultura, debido a que, como te decía, parte de ese gran orgullo es que ellos ¿verdad?, se vanaglorian de que nunca fueron colonizados por ninguna potencia extranjera, y parte de ese orgullo es cuidar su idioma. Y por eso hoy en día tú ves que mucho de su idioma tiene sus orígenes en ese diálogo y en esa confluencia que tuvieron con los indígenas caribes que encontraron en la isla de San Vicente. Tú hablas más sobre esas historias sobre Latinoamérica. O sea que básicamente no hablan puro kalinago, sino es como una mezcla entre el garífuna. Estoy con la cabeza revuelta en este momento. Y por lo que entiendo es lo más parecido que podemos estar del taíno original. Yo creo que este video me lo enviaron por Telegram, si no estoy equivocado, gracias a la persona que me lo mandó. Si no saben a dónde enviarme videos para reaccionar en un futuro, pueden hacerlo al canal de Telegram que está en la descripción. Ahí dice canal de Telegram para enviar sugerencias, le dan clic y ahí lo redirige y ahí me pueden enviar los videos que deseen. Y ahí, así fue como llegué a este video, que la verdad es que no sabía que iban a hacer ese crossover donde iban a estar tantas personas tan interesantes. ¿Y Guatemala en tu canal? Sí, claro, Alex. Yo llegué a Guatemala hace 7 meses y he estado produciendo videos de la historia guatemalteca y de mis experiencias aquí en Guatemala. Pues ya saben, los que se quejan de que son alemán que habla sobre cosas dominicanas, aquí tenemos un dominicano que habla sobre Guatemala. Sigan. Y aquí hay un guatemalteco que habla sobre Dominicana. Ay, no. Y también hablo de Paraguay, de Costa Rica, y de El Salvador, y de otros países, pero nuestro mayor público es Dominicana y Paraguay. En su canal para apoyar a un dominicano que hace un trabajo excelente en el extranjero. No se encontraron con taínos de las Antillas Mayores, sino con caribes de las Antillas Menores. Pero aún así, su idioma es más arawak, es decir, taíno. Y eso es inusual, porque sorprendentemente, los hombres kalinago y sus mujeres hablaban 2 idiomas diferentes. Si un hombre kalinago decía que yo no entiendo a mi mujer, es porque fue literalmente así. Recordemos que los kalinagos aparentemente tenían la costumbre de robarse a las mujeres de los taínos para tenerlas como concubinas. Pero al ser raptadas, las mujeres rehusaron adaptarse a la cultura kalinago, por lo cual llegó a ser normal para las mujeres hablar taíno o arawak y los hombres kalinago. Pero, como ya se puede imaginar, las que al fin siempre ganaron fueron las mujeres. Porque, ¿qué idioma le enseñaban las mujeres a sus hijos? Su idioma taíno. Luego, en su adolescencia, el muchacho tuvo que aprender el idioma kalinago de los hombres, pero su idioma materno siempre siguió siendo el taíno. Así, eventualmente, algunas tribus kalinago perdieron su idioma kalinago y hablaron un idioma que era más taíno. Eso explica por qué el idioma garífuna llegó a ser un idioma relacionado al taíno clásico y por qué hasta hoy todavía hay en el garífuna algunas palabras y expresiones usadas o por hombres o por las mujeres. Así que, aunque son descendientes de esclavos africanos que hablan un idioma kalinago que fue adaptado a un idioma arawak por las mujeres adaptadas taínas, es el idioma en el Caribe que más se parece al idioma taíno clásico.
Ay, mi mente, güey, mi mente. Más despacio, cerebrito. No, ya sí estoy entendiendo. De las Antillas Mayores. Por eso, varios investigadores están usando el garífuna para recrear el taíno clásico. Entre ellos, el investigador dominicano Pedro Morla. Okay, so the way that is going about, we take words that's left and like we compare. Like, well, let me give you an example with some phrases. Ni taino, senato, señati, raja, eraja. ¿Se dan cuenta de las similitudes? Así uno se puede dar cuenta de que el taíno clásico y el garífuna están relacionados. Luego, se puede comenzar a formar frases cortas. So the phrases that we put together is from words that we extract from the island Arawakan languages, Taino, Kalinago, and the Garifuna, and along with, words that we take from the Lokono and stuff like that. That's how we put this new language together. Usa alukali, usa weyu, usa nono, nitiao, nitu, usa weyu nitiao, kati bien, maribati, bukia. Aquí vemos varios ejemplos de palabras y frases de este nuevo taíno clásico. Igual con el hebreo y el egipcio, no es una recreación perfecta, pero es lo más cerca que se puede llegar con la información que está disponible. Qué interesante, porque es una recreación, no es el idioma como tal, porque obviamente al ser una recreación no se tiene perfectamente la pronunciación y seguramente palabras que se pierden en el camino. Aún así es como revivir prácticamente una lengua muerta, un idioma que ya no se habla en ningún lado, pues por lo menos tener la noción de cómo era. Qué personas tan inteligentes, va ustedes. ¿Cómo? O sea, yo apenas hablo español y lo hablo mal. Y las personas que son muy buenas para los idiomas. En fin, muy interesante cómo correlacionamos Guatemala, cómo correlacionamos los garífunas con los taínos y el idioma que ya básicamente desapareció. Espero les haya gustado, se hayan entretenido, hayamos aprendido más de algo. Les dejo por aquí mis redes sociales, también están en la descripción si me quieren apoyar por allá. Léanse la descripción, ahí hay varios links. Me voy, pero no sin antes recordarles que se suscriban, dejen su like, su comentario y nos vemos en una próxima ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Cuídense, bye. Ooh.